Muy buenas todos, bienvenidos seáis un día más a este canal de baja resolución, en el cual la única forma de aumentar la calidad del vídeo es dándole a like y suscribiéndote. En vídeos anteriores hablamos muy por encima de lo que son los FPS, y no me refiero a los First Person Shooter, sino a los fotogramas por segundo. Sin levantar ningún tipo de polémica ni nada, este tema es muy interesante, ya que este tema de los fotogramas no es únicamente cosas de los videojuegos, sino también de cómo lo percibe nuestro cerebro. Así que dicho esto, vamos con las explicaciones pertinentes. Y claro, si tenemos que hablar de los FPS, tenemos que pasar un pelín por su historia. Pero antes de nada, recordadle a la like, comentad y suscribíos, o si no los FPS del vídeo irán bajando. Para que el vídeo mantenga los FPS estables, debéis hacer lo anteriormente mencionado. Ahora sí que sí, vamos con ello. ¿Qué son los FPS? Más conocidos como frames per second o en castellano fotogramas por segundo. Pues bien, los FPS son una sucesión de imágenes, frames o fotogramas, las cuales al moverse a una velocidad concreta dan una sensación falsa de movimiento que engaña al cerebro para creer que hay movimiento. En resumen, y para que lo entendamos todos, los FPS son muchas imágenes que puestas juntas y movidas a cierta velocidad dan la sensación de que se están moviendo. Pero claro, no vale cualquier conjunto de imágenes. Para que esta sensación de movimiento se dé, tiene que ser una sucesión de imágenes. Igual habéis visto alguna vez en televisión, internet, o habéis hecho vosotros mismos en las esquinas de un cuaderno o blog, dibujar un monigote en una pose ligeramente diferente en cada hoja y después pasarlas rápidamente. Eso, en esencia, sería un ejemplo muy simple pero eficaz de lo que serían los FPS. Sin embargo, este término solo se usa para lo que serían cosas electrónicas o digitales, como por ejemplo cámaras, vídeos, animaciones, etc. Aunque puede parecer que este concepto de los FPS es nuevo, lo cierto es que no. Y es que aquellos que hayamos tenido alguna consola antigua, habremos visto que en algún que otro juego preguntaba si la televisión tenía 50 o 60 hercios. ¿Y qué es un hercio? A ver, este tema ya es mucho más complejo y se me escapa un poco, pero de forma muy genérica y bastante mal explicado, los hercios son la frecuencia con la que una onda se refresca en un ciclo. Si estáis interesados en el tema y os gusta la ciencia, yo os recomendaría ver más al respecto, porque para hacer este vídeo he estado viendo varios vídeos y blogs y ese tema es realmente apasionante, pero se nos iría más al campo de la ciencia que al de los videojuegos, y aquí somos Josep RPG XD, no Josep Ciencia XD. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ¿cómo percibe la visión humana estos FPS? ¿Y de qué manera nos afectan? Lo primero de todo, decir que cada persona es diferente. No todos tienen el mismo sistema visual y la misma percepción. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano percibe como imágenes sueltas entre 10 y 12 imágenes seguidas. A partir de esta cantidad, el cerebro, dependiendo de cada persona, lo reconoce como movimiento. De hecho, las primeras películas utilizaban esto de los fotogramas como recurso para enfatizar escenas y solían grabar entre 16 y 24 FPS. Más adelante, con la mejora de cámaras, pasaron a ser entre 20 y 26. Y mucho más adelante, siguiendo las recomendaciones de Edison, pasaron a 48, principalmente para que no mareasen mucho las escenas. Bien, ahora ya es cuando nos metemos en el apasionante mundo de los videojuegos y la animación. Y es que el mundo de los dibujos animados y la animación está también en cierto modo ligado al de los videojuegos, en cuanto a fotogramas por segundo se refiere. Y es que las primeras animaciones y juegos poseían entre 12 y 24 frames por segundo. Teniendo en cuenta que en televisión y cine ya usaban los 48 frames por segundo, usar 12 y 24 era realmente pobre. Pero los consumidores de aquella apenas lo notaban, ya que en lugar de tener toda la escena animada, solamente se centraban en un único elemento animado y en movimiento en todo momento, para engañar a los ojos de los consumidores sin aumentar los costes de producción.
y cómo existieron otra clase de trucos que usaban los desarrolladores para engañar, con muchas comillas, a los ojos de los consumidores, y así poder mantener una tasa de fotogramas estables. Algunos trucos sencillos que solían usarse eran usar fondos prerenderizados, donde ya estuviese en una imagen todo bien definido. Otro truco era acercar la cámara para que se cargase el entorno mínimo y así no reducir los frames, hacer que haya niebla, el popping, despawnear cosas y un largo etcétera. Ahora bien, los juegos fueron evolucionando con el tiempo, y estas técnicas para engañar al ojo no iban a servir para siempre, por lo que hubo que comenzar a aumentar las tasas de fotogramas y a currarse un poco más los videojuegos. También en cierto modo tuvieron que currárselo más porque las televisiones iban evolucionando. Con la llegada de las teles a color, introducir 60 FPS no era viable, por lo que tuvieron que capar muchos juegos entre 24 y 30 fotogramas. Y es justo con los 30 fotogramas con los que hay mucha polémica. Recordemos que a partir de los 12 fotogramas el cerebro percibe el movimiento, y en los 30 fotogramas el cerebro percibe la fluidez en el movimiento. Pero claro, mantener 30 FPS estables es complicado. ¿Por qué? Porque a medida que los videojuegos iban avanzando, los entornos en los que se desarrollaban eran más complejos, más llenos de personajes, objetos, etc. Y esto puede no significar nada, pero en entornos tridimensionales, tener tantos objetos en pantalla hace que la potencia necesaria para mover el juego aumente. Y si el juego no está bien optimizado, o a la consola o al PC le faltan potencia, los fotogramas se reducirán, haciendo que baje de los 30 FPS. Y claro, cualquier mínima bajada de los 30 FPS, aunque sea a 24, el cerebro ya lo nota. Así que en un intento desesperado de evitar estas caídas de frames, o más bien de evitar que se vean las costuras, las desarrolladoras subieron de 30 a 48 y 60 FPS. Los tan famosos 60 FPS en videojuegos nacieron como contramedida a las caídas de frames. A ver, para ser justos no es del todo así, pero ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es que al aumentar los fotogramas hasta 48 se logra una mayor estabilidad en desplazamientos laterales y nitidez en los objetos en movimiento, así también, como hemos mencionado antes, para prevenir estas caídas de frames. Es decir, hacían los juegos a 60 FPS, pero rellenaban el mundo con tantísimas cosas que el juego no era capaz de procesarlas, y los FPS caían hasta 30, manteniéndolos de forma casi estables. Y bueno, ¿cómo percibe el cerebro un aumento del doble de frames? Pues os sorprenderá, pero diversos estudios que se han hecho han demostrado que el efecto es mínimo. El cerebro promedio no es capaz de procesar una tasa de fotogramas tan elevada, y las pocas personas que sí lo aprecian, solo aprecian una ligera mejora en la fluidez de los movimientos y nitidez en ciertos detalles. Ahora bien, los últimos juegos, sobre todo los de PC, han decidido apostar por los FPS, aumentando la tasa hasta 120 FPS e ilimitados si tu PC lo permite. Pero espera, con 120 FPS, ¿cómo se verá un juego? Y es que aumentando la tasa de fotogramas tanto, no se percibe ningún cambio en cuanto a la fluidez en el movimiento. Y de la misma forma que con los 60 FPS, solo unas pocas personas podrán percibir mayor la nitidez en los objetos en movimiento. Los videojuegos no son los únicos que se han vuelto más exigentes en cuanto a frames se refiere. Si os acordáis antes, mencionamos las televisiones a color y los 60 frames. Pues bien, a medida que los videojuegos se desarrollaban, los dispositivos también. De hecho, en 2021 se ha podido confirmar que actualmente todas las televisiones y monitores que están en el mercado, con independencia de la calidad de la misma, pueden mantener 30 fotogramas estables. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un juego sufre de tener bajos fotogramas, una tele o monitor de muy alta gama puede aumentar ligeramente esa tasa de fotogramas. De la misma forma que un juego que mantenga 120 FPS estables se verá con menos fotogramas en una tele o monitor de gama baja. Por lo que
Al final del día da igual cuántos fotogramas le quieras meter a tu juego, si no posees el hardware adecuado, de poco te sirven. Lo que de verdad habría que hacer es dejar de intentar cotas tan altas de fotogramas e intentar estabilizar de verdad los fotogramas, porque todavía no somos capaces ni de mantener 60 estables, y los 30 ahí. Estamos empezando ahora, como para ir encima a buscar los 120 FPS o más FPS. Por cierto, así como dato adicional y curiosidad que hay que meter sí o sí, ¿sabéis qué consola sorprendentemente es capaz de mantener 60 FPS estables? Venga, os dejo unos segunditos. Exacto. La primera Game Boy de Nintendo iba a 60 FPS clavados, ni una más ni uno menos. ¿Cómo era esto posible? Sencillamente, la simplicidad de su pantalla, que solo permitía una escala de grises, permitía que los juegos pudiesen correr a 60 FPS sin casi problemas. ¿Por qué sin casi? Pues porque en algunos casos había un blur bastante molesto. Dicho todo esto, si habéis llegado hasta aquí, solo me queda deciros que muchas gracias por aguantar la chapa de hoy, y que la semana que viene volveremos con más FPS. Recordad que Kirbo se pondrá triste si no le dais a like, compartís o suscribís. La semana que viene aumentaremos aún más los fotogramas de este canal. Adiós.